Bienvenidos aquí a una nueva edición de Revolución en Valores. Nos vemos obligados, siendo un programa de valores, a hacer una breve mención acerca de la persecución y muerte de Fernando Báez Sosa. En enero de 2020, todos los argentinos fuimos conmocionados por la muerte dada a este joven en la ciudad de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires. Los hechos son conocidos por todos, de modo que en esta organización, Revolución en Valores, evitaremos reiterar las circunstancias que le dieron la brutal muerte estos 10 hombres a Báez. Prefiero reflexionar sobre las consecuencias de este hecho, los valores en pugna, el rol de los padres, el modo de divertirse de algunos jóvenes hoy día y el rol en especial de la ciencia jurídica, la cual, siendo también especialistas de derecho, casi todos los invitados que asisten a este living, sabemos que la ciencia jurídica debe brindar seguridad jurídica y paz social. Vengo predicando junto con otros colegas y personas que forman parte de nuestra organización en el desierto por más de casi 20 años acerca de lo que la decadencia y la crisis, la falta de valores puede provocar en una sociedad, llevándonos obviamente, como hemos podido ver en este caso, a la degradación humana y la muerte de un ser. En efecto, la salvaje ejecución de Fernando, insisto, nos muestra cómo nos hemos olvidado, cómo hemos abdicado a valores sagrados y supremos, fundamentalmente el respeto por el otro y el amor al prójimo. En cuanto al rol de los padres, todos nos hemos preguntado qué le han enseñado a estos chicos y también nos preguntamos qué vamos a enseñar de aquí en adelante, porque convengamos que este caso ha sido una bisagra y debe ser una bisagra para todos. ¿Guiaron estos padres a sus hijos por la violencia, por el principio del placer basado en la violencia? En esa alta noche, como algunos de estos homicidas mencionó, se fue la vida de un ser, se fue algo de nuestra propia humanidad. En lo que respecta a los jóvenes, de un tiempo acá sabemos que nuestros jóvenes, principalmente y también a causa de la pandemia, coquetean mucho con la violencia, con el alcohol, el sexo, las drogas, en fin, con la propia muerte, lo cual sucedió en esa fatídica noche, en ese fatídico ataque a Fernando. Algunas personas pretenden que esta cuestión sea meramente judicial, policial, jurídica, cuando es el resultado de una profunda crisis espiritual que viven muchos de nuestros jóvenes por valores trastocados y en decadencia de una sociedad que ha perdido el rumbo. Claramente nuestro mensaje apunta a ser esperanzador, pero no podemos evitar, no podemos seguir permaneciendo inertes ante las situaciones de violencia que se propagan muchos fines de semana en donde los jóvenes parecen haber renunciado a la grandeza para sumirse en fórmulas vacías y muertas. Por otra parte, y por último, vamos a reflexionar acerca del rol de la ciencia jurídica en la que al parecer hoy muchos o cualquiera puede opinar. Mucho se ha dicho sobre si el monto de la pena que cabe dar, atribuir a estos hombres sería homicidio simple o cadena perpetua. Es más, la defensa también arguyó la posibilidad de absolverlos por no saber cuál fue el golpe fatídico que le dio muerte a Fernando. En consecuencia, no se podría condenar a estos hombres. Al observar estas aseveraciones nos preguntamos en qué hemos convertido al derecho. ¿En el emblema de la infamia? Aquí lo cierto es que murió un joven y esa muerte merece una pena. Me pregunto también entonces, ¿las teorías elaboradas por el derecho y en especial en esta temática por el derecho penal son aptas para dar respuesta y brindar paz social, que es lo que busca nuestra ciencia jurídica? Algunos pretenden cargar las tintas en el accionar del Poder Judicial y que esto sea una sentencia justa. Ahora bien, si nos podemos separar por unos instantes de la labor de los jueces en general
y vemos los instrumentos con que ellos cuentan y que instrumentos jurídicos, teorías que se elaboran en los laboratorios por distintos juristas. Estas teorías muchas veces, ejemplo, enarboladas en grandes valores, como ser el principio de presunción de inocencia, y la falta de pruebas haría ver la posibilidad de dejar un delito impune. Algunos pretenden que mediante la dogmática penal se pueda resolver este caso, pero queremos reflexionar aquí, abrazando las normas, que un apego excesivo a las teorías podría llevarnos justamente a la barbarie. ¿Y por qué a la barbarie? Recordemos que estos principios, estas teorías son elaboradas por el espíritu libre de distintos seres humanos. Entonces, entendemos en Revolución en Valores que esta también es una instancia para poder reflexionar e invitar a los juristas y a toda la ciencia en general a poder elaborar respuestas que apunten a la paz social. Esperamos que la sentencia sea justa aquí desde Revolución en Valores, y si esa sentencia no es justa, sabemos que la paz, lamentablemente, la encontraremos en los cementerios. Muchas gracias. Y con esto, con esta fuerte reflexión, pero necesaria, le quiero dar el pase para seguir reflexionando acerca de la justicia, de cómo generar una justicia más conveniente para nosotros, para todos los ciudadanos, y poder contribuir a la paz social y a una buena convivencia. Él es especialista en modernización judicial y en consumo, en derecho de consumo. Es un autor muy reconocido, coautor de distintas obras jurídicas, docente universitario. Tengo el orgullo de presentar a un amigo, el doctor Javier Weintraub. ¿Cómo le va? Hola Rita, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, muy agradecido por poder compartir con vos este espacio y muy honrado, por cierto. Y bueno, finalmente concretamos, muchas veces tenemos esas conversaciones sobre estos temas que nos apasionan y esta vez lo podemos hacer compartiéndolo con la audiencia. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, como le comentamos a la audiencia, Javier, una de tus especialidades, de hecho has sido funcionario, exdirector judicial del Ministerio de Justicia en lo que atañe a la modernización judicial. El oyente tal vez cree, el televidente, que hablar de modernización en un momento en donde el judiciable necesita resolver sus cuestiones más básicas, más elementales, como lo que estuvimos señalando, en donde la sociedad necesita debatir tema de valores. No es un tema menor hablar de modernización, seguir mirando hacia adelante y hablar de la modernización judicial, pero en concreto y en tu experiencia, ¿qué le puede aportar la modernización al individuo, al ciudadano del día a día? Bueno, creo que muchísimo, fundamentalmente porque la modernización debe estar enfocada en el ciudadano, por lo tanto ya es casi el punto de partida. Cuando se habla de modernización, bueno, se abarcan un conjunto de temáticas que tienen que ver no solo con dotar a la justicia de herramientas que posibiliten que cumplan con su misión tradicional o histórica, que es llegar a una definición, a una sentencia, aunque también es cierto que la modernización tiene que ver con la incorporación de herramientas que posibilitan que los conflictos también se resuelvan por métodos distintos de la sentencia, que a veces inclusive terminan siendo más sanos y una mejor contribución a esa paz social que también citaste en estas palabras con las cuales uno ya no tiene mucho más para agregar de este caso que nos conmueve a todos los argentinos y a todos quienes se hayan enterado de su existencia, el caso de Fernando. Desde ese punto de vista pienso en la mediación, en la conciliación, en el arbitraje, cuestiones que también tienen que ver con dotar a la justicia en un sentido amplio y no estrictamente ligada al Poder Judicial o a la labor del Poder Judicial, de herramientas que posibiliten que los ciudadanos cuenten con un menú variado al cual acudir en función de las particularidades del caso que tenga que plantear. Esto por un lado. Obviamente que sin perder ese norte, la idea de que la justicia debe estar enfocada en las necesidades del ciudadano es donde uno empieza a determinar cuáles son las herramientas con las que cuenta, como decíamos recién, y ahí, bueno, también establecer cuáles son los desafíos que implica la modernización. Y yo diría que quizás tenemos que hablar de la calidad, de la celeridad, de la transparencia y de la tan mencionada independencia, sobre todo en los últimos tiempos donde se somete a la Corte a un escarnio público, donde, bueno, pareciera que
que las cosas están planteadas un poco de manera retorcida y me parece que a veces nos saca eso también del foco, ¿no? Seguro. Mencionabas este catálogo de herramientas para brindarle al ciudadano que hacen a la modernización judicial. Sabemos que los que conocemos, los que formamos parte también del mundo o del mundillo jurídico, que has batallado fuertemente en todos estos programas, que ahora le vamos a compartir a la audiencia, en la creación del Código de Consumo en la ciudad, etcétera, etcétera. En el tema de la oralidad, más allá del fuero penal, que es lo que uno conoce, ¿qué rol cumpliría esto? Entendemos obviamente la inmediatez, perdón que me adelanto, pero para el ciudadano en concreto, para que lo pueda comprender. Bueno, yo lo que creo es que la oralidad tiene un montón de ventajas. Creo que tiene que ver con la inmediatez sin duda, pero también tiene que ver con la celeridad. Es un ida y vuelta en el sentido que también hoy se dice que el Poder Judicial es uno de los poderes de Estado más desprestigiados, sí, sobre los cuales la gente cree menos. Y la oralidad también permite que quienes integran aquellos conjuntos de personas que deben decidir se conozcan, se vean cara a cara. El juez ve a la víctima, el juez ve a los letrados en el mundo penal, pero también en los temas civiles puede tener una percepción absolutamente distinta. Y esa inmediatez ya no es una inmediatez del ciudadano en relación al sistema, sino del juez en relación a la problemática que se plantea. No es lo mismo cuando uno conoce la realidad a través de un expediente que tiene la subjetividad de los planteos de parte, que son totalmente legítimos, sí, sí, pero cuando el juez tiene la percepción de mano a mano, cara a cara con el problema. Yo creo que por la experiencia que he podido recoger en audiencias orales, en materia civil sobre todo, prácticamente cuando uno va a la audiencia ya tiene la conclusión tomada acerca de qué es lo que sucedió. Porque uno escucha las partes, el lenguaje corporal es absolutamente distinto. Seguro. Y también para el ciudadano, la sensación de que la persona que decide es una persona que se hace involucrada de manera directa con la problemática, también le da una tranquilidad distinta, aunque la resolución sea adversa. Seguro. Y eso tiene que ver también con la paz social. Y tiene que ver con la calidad de la sentencia, ¿no? Esto también tiene otras derivaciones, porque no solo la oralidad es la que aumenta la calidad de la prestación del servicio de justicia, podemos hablar de otras más, pero creo que la oralidad es un paso fenomenal en lo que debe ser un poder judicial moderno. Pero además esto se concatena con que la oralidad es perfectamente funcional con las herramientas tecnológicas que en la pandemia se fueron incorporando. Es decir, nosotros podemos hoy pensar en audiencias a distancia, también como una forma de reducir costos, de poder concretarlas sin necesidad de grandes movilizaciones de recursos o de trasladar personas a diferentes ámbitos físicos, ¿no? Con lo cual... Impensado antes. Impensado que participen y de hecho, más allá de lo que indica el código, ¿no es cierto? Es la verdad que es grandioso lo que ha generado la tecnología y el poder estar a la altura de las circunstancias. Bueno, el doc también es especialista, y eso lo dije en la apertura, en consumo, ¿no? Javier, hablábamos de la importancia de esto de que el derecho empiece a plantear y también como herramienta, como ciencia jurídica, poder ir educando a la sociedad, poder generar estos vasos comunicantes para que el individuo tenga herramientas. ¿Cómo ves la materia de consumo y cómo ves al ciudadano argentino en esta temática? Entendiendo que en otros países, Europa, está codificado, está la temática. Entonces, siendo esta una de tus caballitos de batalla y tus especialidades, ¿cómo ves al ciudadano? Bueno, yo el ciudadano en relación a sus derechos como consumidores los veo mucho mejor que hace algunos años atrás. La gente es mucho más consciente de sus derechos. Esto por imperio de que la temática ha crecido, por imperio que las autoridades públicas han tenido un rol activo. No nos olvidemos que el sistema de consumo en Argentina es parte de la distribución de competencias que tienen las provincias, con lo cual tenemos a veces disparidad, como los poderes judiciales, ¿no? A veces el servicio de justicia es mejor en una provincia que en otra, y eso tiene que ver con la organización constitucional o institucional de la provincia, y en materia de consumo lo mismo, tiene que ver muchas veces con los recursos que un gobierno provincial dota al área de defensa del consumidor o la jerarquía que le brinda para poder resolver los conflictos de consumo y las herramientas normativas y tecnológicas. Esto no cabe duda. Ahora, este conjunto de acciones que ya viene dándose hace aproximadamente 30 años, que es el tiempo que tiene de vigencia la Ley de Defensa del Consumidor, que justamente en este 2023 cumple 30 años, claro. Así que podemos hablar, hacer un festejito. Seguro que sí. Y creo que la gente es mucho más consciente de sus derechos. Pero también la tecnología quizás de manera involuntaria ha contribuido. ¿Por qué? Porque hoy ha cambiado bastante el paradigma desde la perspectiva del proveedor. Antes el proveedor se trataba de defender de lo que los consumidores podían hacer con sus derechos o con las normas que los protegían. Pero ahora
lo que propone el derecho del consumidor pasa a convertirse en una suerte de propuesta de principios que permiten que el proveedor también fidelice al consumidor. Seguro. Es decir, ahora el proveedor necesita cuidar al consumidor como una forma de que él lo siga eligiendo como una opción de compra, como una opción de prestación de servicios. Y esto tiene que ver con la vida de las redes sociales. Porque hoy, y uno lo sabe a veces por la experiencia profesional, el proveedor tiene más miedo de que un consumidor ponga un comentario disvalioso en una red social a que le ponga una multa a la autoridad administrativa. Absolutamente. Porque la multa de última se paga y de alguna forma se recupera. Pero una opinión disvaliosa. Entonces, esto hace que las empresas empiecen a preocupar por la imagen que dan y por la forma que el consumidor satisface su expectativa. Y esto es interesante para trabajar la temática. Seguro que sí. Bueno, Doc, es un placer. Creo que lo vamos a tener como especialista de esta temática acá en nuestro espacio porque el tiempo es tirano en TV y usted lo sabe. Es un especialista también en eso. Agradecemos muchísimo la presencia. Nos quedaron más cosas por preguntar, pero bueno, insistimos. Queda vamos la a ir hablando propuesta de todo lo que está pasando en la ciudad, lo que se está promoviendo. Acá la ciudad tiene un régimen específico de consumo y ya también podemos en algún momento contarle a la gente bien cómo lo puede aprovechar. Dios mediante, así será. Muchísimas gracias, señoras, señores. Sin justicia no hay futuro. Insisto, esperamos una sentencia justa que contribuya a la paz social en torno al tremendo ataque que sufrió y que derivó en la muerte de Fernando Báez Sosa. Nuestras condolencias, insistimos, a la familia y continuamos con más programación.